breve, porque antes de ir con nuestro invitado, que es uno de los temas que hay que seguir tocando, por supuesto, que es un tema importante, que es la migración, que es algo que ya habría planteado el día de ayer mi querida Alina Duarte en Sin Censura Nocturno con mi querido Vicente Serrano, también hay que hablar sobre este reto. Yo lo veo como un reto, un desafío, ustedes díganme si lo ven así o no, a el Poder Judicial y a los empresarios que están de gestores con el Poder Judicial y particularmente a los empresarios que han, pues simple y sencillamente, metido sus intereses en la política y viceversa. No hablemos de Felipe Calderón, Vicente Fox, name it. Y esto es lo que muchos de ustedes preguntaron. De hecho, si ven en mi timeline en Twitter, hoy les subí una foto de a ver si nos llegase a tocar la palabra hoy, que era muy poco probable por la lista de espera que ya se tenía, pero si nos llegase a tocar la palabra, ¿qué les gustaría que preguntáramos? Y muchos me empezaron a decir que cuál sería una opción, que la pregunta que querían que se hiciera es, ¿hay una opción B, en dado caso que los jueces pues sí declararan inconstitucional la reforma eléctrica del presidente López Obrador? Y hagan de cuenta que el presidente López Obrador pues ya tenía el plan o estaba pensado mencionarlo, aunque por supuesto viene a raíz de la pregunta que hace Sara Pablo del Grupo Fórmula. Y la pregunta es esa, si no le aceptan la reforma eléctrica, ¿habrá una reforma constitucional? Y el presidente dijo que sí. Con eso estamos prácticamente hablando de un escenario distinto. El argumento de los jueces, el argumento, por supuesto, de los empresarios que están en contra de esta reforma eléctrica es que es inconstitucional. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de las reformas energéticas, la reforma energética y de todo este bloque de reformas pues, famosísimas del peñanietismo? Bueno, pues esas reformas del peñanietismo hicieron un escenario distinto, cambiando la Constitución, la celebraron ampliamente y hasta pagaron por ellas, y por ahí viene el marco normativo con el que actualmente se declararía inconstitucional la reforma eléctrica. Pero el presidente López Obrador dijo, pues si es necesario lo hacemos, y es más, mejor porque vienen elecciones y el pueblo decide. Este es un desafío no solamente para los empresarios, no solamente para los defensores de la reforma energética del peñanietismo, sino también es un desafío para usted, para mí, para todos. ¿Por qué? De ser una reforma constitucional no daría tiempo de plantearla en este periodo de sesiones, que sería el último de esta legislatura de estos diputados. Se tendría que plantear post elecciones con los nuevos diputados. Eso quiere decir que prácticamente si usted quiere que la reforma eléctrica del presidente López Obrador sea una realidad, tendría que salir a votar por los diputados de la coalición para que el proyecto de la 4T siga siendo mayoría y puedan impulsar y obtener los votos necesarios para esta reforma constitucional. Ahora sí viene lo bueno. Y yo creo que se los advertí, no, yo no creo, estoy segura que les advertí que para el segundo periodo del presidente López Obrador, para esta mitad de su administración, los últimos 3 años de su administración, ya se iba a poner más rudo, ya iba a empezar a cambiar las reglas del juego, que no habría querido mover en un primer periodo porque quería demostrarles que podía jugar con sus reglas y salir ganando. Y lo ha hecho hasta ese momento. Ha logrado que los empresarios se doblen, ha logrado que los empresarios cedan, que dejen de meter tantas manos en el gobierno federal, que se ajusten a las nuevas reglas de la administración, pero no ha hecho cambios constitucionales tan grandes, salvo los proyectos, los programas sociales, que ahora es un derecho constitucional, pero no lo ha hecho tan grande como con una reforma energética, que es a lo que muchos estábamos esperando. Entonces, con esto, lo que el presidente López Obrador está advirtiendo es que si quieren verlo en acción, desafíenlo, porque va a ponerlo sobre la mesa y el reto está. Vamos a ver, escuchar un poquito de este fragmento donde el presidente López Obrador confirma que sí, si es necesario, habrá reforma constitucional para echar atrás uno de los grandes errores de la reforma energética y sí, para echar adelante su reforma eléctrica. El tema de los amparos, usted, si determinan que esta ley eléctrica contraviene a la Constitución, ¿usted impulsaría entonces una reforma constitucional? Sí. Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero sí lo determinan jueces, magistrados, ministros
de que es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular y sobre todo afecten la economía de los más pobres. Porque privatización en México en el periodo neoliberal es sinónimo de corrupción. Se dedicaron a saquear, a robar, a hacer jugosos negocios al amparo del poder público. Y en el caso de la industria eléctrica y de la industria petrolera, pues no tengo duda. Pero no solo eso, en los reclusorios, en la construcción de hospitales, en todo. Entonces, era una banda de cuello blanco. Lo que sucede es de que no perdían ni siquiera su respetabilidad y decían que eran negocios, que estaban haciendo negocios, cuando en realidad estaban robando. Muy mal para el país y muy bien para ellos. Entonces, a eso se debe que se estén llevando a cabo estas reformas, porque así garantizamos que no aumente el precio de la luz. Llevaron a cabo la reforma energética y desde que se aprobó la reforma energética empezaron a aumentar el precio de la luz, el precio de las gasolinas. Nosotros llevamos 2 años, 4 meses y no ha aumentado el precio de las gasolinas, ni del diésel, ni de la luz, y no van a aumentar los precios de los energéticos. Entonces, para garantizar eso, necesitamos que no haya corrupción y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que la querían destruir. Así es, justo así es. El presidente López Obrador está advirtiendo que no va a ser cómplice de una reforma que afectó a los mexicanos. Yo me acuerdo que tras la aprobación de la reforma energética particularmente y de cómo retiran este apoyo, cómo empiezan a liberar, ¿no? Como fue la liberación de los combustibles, se llegaron los saqueos, el incremento de precios y ojo, una de las preguntas que también me hicieron hoy, que yo les decía, es que esto se responde todos los lunes y debemos estar pendientes todos los lunes, tenía que ver con el precio de los combustibles. Muchos me empezaron a decir, Meme, es que ¿por qué no le preguntas al presidente por qué incrementó el gas, por qué incrementó la gasolina? Bueno, hoy el presidente lo dejó aún más claro, afirmando que estos incrementos, así como el tema de los jueces, tienen que ver con la oposición a la reforma eléctrica, porque son los mismos empresarios. Y a raíz de estos movimientos, los que están haciendo los empresarios es que están buscando el pretexto para pues desquitarse del gobierno a través del consumidor, que efectivamente es el votante. Y piensan que el incremento de precios tiene una relación directa con las acciones del presidente López Obrador y no es porque el gobierno incrementara los precios. El gobierno ha mantenido fiel este plan, ¿no? Esta política de que no van a incrementar el precio más allá de la inflación. Eso quiere decir que ellos van a mantener los precios, han jugado con este impuesto especial a modo de amortiguador. Cuando el precio esté muy bajo, lo suben para mantener un equilibrio en los precios. Cuando el precio está muy alto, lo bajan para que al final el consumidor final no sienta un incremento en los precios. Pero esto también ha permitido que las empresas jueguen con el margen de utilidad y para eso son los lunes, para que ustedes vean cuáles son las empresas que se están
poniendo ahora sí que la bandera del consumidor, la playera del consumidor, y que no están elevando los precios de una forma exorbitante para ganar más, para tener mayor utilidad. Y también ustedes ahí ven cuáles son las empresas que sí se están pasando de rosca, diría Sheffield, y se están pasando de rosca para meterle presión al gobierno federal y que no haga estos cambios que se ven en lo que antes era la reforma energética y que ahora se empezaría a desmantelar con un primer paso, que es la reforma eléctrica, que quizás no tiene nada que ver con el combustible, pero eventualmente sí. Eventualmente todo lo que tiene que ver con energía está directamente relacionado. Entonces, de ahí vienen todas estas presiones. Son presiones que simple y sencillamente no podemos negar que existen y que el presidente López Obrador pues le ha hecho frente y no se achica, no se achica. Me sorprende a veces la seguridad con la que el presidente se avienta estos temas cuando ningún otro mandatario los haría, pero vaya, ni de broma. Y